Si el universo fue originado por Dios, ¿quién originó al propio Dios? Antes de sumergirnos en debates teológicos complejos, debemos considerar un aspecto fundamental. Esta interrogante no es un producto contemporáneo, ni ha sido formulada exclusivamente por ateos para desafiar a los creyentes. No, esta cuestión es mucho más antigua. Desde tiempos remotos, filósofos, teólogos y eruditos han debatido este enigma. Incluso hoy sigue siendo uno de los dilemas más debatidos. Entonces, ¿cuál es la postura del cristianismo frente a esta pregunta? La respuesta es sorprendentemente sencilla y a la vez profunda. Dios es incausado. Según lo revelado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, se afirma claramente que Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Declara ser eterno, sin principio ni fin, simplemente existe. ¿Qué implicaciones tiene esto? En la doctrina cristiana, Dios trasciende el tiempo y el espacio. Es eterno y existe más allá de las leyes de causa y efecto que rigen nuestra realidad humana. Consideremos que todo lo conocido, cada árbol, cada planeta y hasta las galaxias, tienen un origen, como tú y como yo, e incluso el universo mismo, que según teorías científicas, emergió del Big Bang. Pero para Dios, la noción del tiempo es diferente. Aquí entra en juego Tomás de Aquino, filósofo cristiano del siglo XIII. Aquino propuso lo que se conoce como el argumento de la causa primera. En su obra Summa Theologica, plantea que todo en el universo tiene una causa precedente. Sin embargo, no se puede retroceder indefinidamente en la cadena de causas. En algún momento debe existir una causa que no tiene precedente. Esa causa primordial, según Aquino, es Dios. Dios es esa causa primera, el impulso original de todo, sin haber sido creado por nada ni por nadie. Una idea bastante intrigante, ¿verdad? Sin embargo, esta explicación no satisface a todos. Críticos contemporáneos, como Richard Dawkins, cuestionan esta noción. En su obra The God Delusion, Dawkins desafía la idea de que si Dios creó todo, entonces alguien debió haber creado a Dios. Argumenta que atribuirle la creación a Dios no resuelve el dilema, simplemente traslada la interrogante una etapa hacia atrás. Dawkins sostiene que si el universo requiere una causa, Dios también debería requerirla. Su crítica ha reavivado el debate entre ciencia y religión en tiempos recientes. Y en este contexto científico, Stephen Hawking también ha contribuido a la discusión, cuestionando abiertamente estos postulados teológicos. Hawking, en su obra El Gran Diseño, postuló que el universo pudo haberse originado de la nada, sin necesidad de un ente creador. Argumentó que no se requiere de una figura divina, desafiando así las perspectivas tradicionales cristianas que atribuyen los orígenes del cosmos a la divinidad, sosteniendo que se pueden explicar completamente por las leyes de la física. Este planteamiento genera un notable conflicto con las doctrinas teístas, particularmente con aquellas que consideran a Dios como la causa primera e indispensable. No obstante, el debate se intensifica ya que la Biblia misma se adentra profundamente en esta cuestión. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, cuando Moisés inquirió a Dios sobre su nombre, la respuesta fue reveladora: soy el que soy. Esta respuesta no solo es profunda, sino que esclarece mucho. Dios se presenta como un ser autónomo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.
Volviendo al tema principal, declara existir sin causas previas, sin origen. Se autodefine como la esencia misma de la existencia. Esta aseveración bíblica clarifica que Dios es el único ente que no requiere justificación para su existencia. Todo lo demás en el cosmos tiene un origen, excepto Él. Esta visión no es simplemente una afirmación bíblica. Esta noción se alinea con lo que varios teólogos han descrito como la naturaleza autoexistente de Dios, una idea que implica que la existencia de Dios es autoconducida. No depende de nada ni de nadie para su ser. En términos más claros, Dios existe simplemente porque sí. Esta es la concepción cristiana mantenida a través de los milenios. Sin embargo, esta explicación no convence a todos. Críticos y escépticos sugieren que la idea de un Dios sin principio es meramente una forma de eludir la interrogante principal. Aducen que es una excusa conveniente o incluso ilógica, pues todo en el universo tiene un comienzo, y este pensamiento es comprensible. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Nuestra mente está configurada para creer que todo debe tener una causa. Es el principio básico de nuestro universo. Pero, según la teología cristiana, Dios opera en un plano completamente distinto. Él es considerado la respuesta definitiva, eterno, sin necesidad de un creador, simplemente es. Por otro lado, figuras como Dawkins y Hawking lo cuestionan, sugiriendo que es un mero subterfugio para evitar la verdadera pregunta. Ahora, adentrémonos en uno de los conceptos más fascinantes del cristianismo, la eternidad de Dios. Sí, has oído correctamente, eterno. Estamos hablando de un Dios que trasciende el tiempo, el espacio y cualquier dimensión que experimentamos diariamente. El fundamento del cristianismo es que Dios no tiene principio ni fin. No comenzó en algún momento y definitivamente no terminará. Incluso el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 13, fortalece esta idea cuando Dios proclama: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Si eso no es impresionante, difícilmente algo lo será. Pero, ¿qué significa realmente esto? No, esto no es solo retórica simbólica. La doctrina cristiana sostiene que Dios existe literalmente más allá de las limitaciones temporales, es decir, no envejece, no transcurre a través de la historia, sino que permanece constante. Pasado, presente y futuro son indistintos para Él. Esta noción resulta revolucionaria, especialmente porque nuestra experiencia está completamente inmersa en el tiempo. Contamos los días, observamos el envejecimiento y todo en nuestro entorno está sujeto al tiempo. Pero Dios opera en una esfera completamente distinta. En las Escrituras, esta idea se refleja continuamente. Dios siempre ha estado presente. No tiene un principio como nosotros lo concebimos. En el Salmo 90, versículo 2, se lee: Antes de que nacieran las montañas, o que formaras la tierra y el mundo, de eternidad en eternidad, tú eres Dios.
Esto subraya que Dios no solo existió siempre, sino que su existencia es perpetua, inmutable antes incluso de la creación de todo lo demás. Esto plantea desafíos significativos para nuestra comprensión. ¿Cómo podemos conceptualizar esto? Nuestros cerebros están diseñados para procesar realidades en términos de inicios y finales. Nacemos, vivimos, morimos, todo sigue ese esquema. Pero al hablar de la naturaleza eterna de Dios, estamos explorando un dominio completamente diferente. No hay un botón de inicio para Dios, no hay una historia de origen que se aplique a su esencia. Él simplemente es. Y esta no es una mera inclusión teológica reciente dentro del cristianismo. No, esta idea se remonta al Antiguo Testamento. En Isaías 40, versículo 28, se afirma: ¿no lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Esto enfatiza que Dios no experimenta fatiga, no aprende en el sentido humano y no posee las limitaciones humanas. Él es eterno y su permanencia es infinita. Esta visión no es simplemente un añadido a la fe cristiana, es absolutamente central. Reflexionemos sobre esto. Si Dios hubiera sido creado, entonces no sería verdaderamente Dios. Sería simplemente otro elemento del cosmos creado, sujeto al tiempo, a la destrucción y a las limitaciones. Pero la esencia de Dios en la cristianidad es que Él trasciende todo eso. Él es el impulsor primordial, no un subproducto de otro proceso. Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo, discutió extensamente sobre este tema en el siglo IV. En el siglo IV, las reflexiones de Agustín sobre el tiempo y la eternidad aún moldean nuestra concepción de Dios. Obsesionado con estos conceptos, Agustín, en sus monumentales Confesiones, profundiza en cómo la eternidad divina implica que fue Dios quien creó el tiempo mismo. Consideremos esto: no solo el universo fue obra de Dios, sino también el tiempo. Antes de que Dios proclamara «hágase la luz», el tiempo ni siquiera existía como concepto. Agustín argumenta que el tiempo es una faceta de la creación de Dios, liberándolo de las limitaciones humanas. Es posible que te preguntes cómo esta idea afecta tu vida personalmente. Aquí radica el núcleo de la cuestión. Comprender la eternidad de Dios altera por completo nuestra percepción de la existencia. Si Dios es eterno, posee la perspectiva definitiva. No observa la historia humana desplegarse secuencialmente como nosotros. La ve completa, desde el inicio hasta el final, de un solo vistazo. Esta noción respalda la creencia cristiana de que Dios conoce el futuro porque ya está en él. Está presente en cada momento, simultáneamente. Reflexiona sobre lo que esto implica. Si Dios es eterno, su conocimiento es infinito. No solo conoce todo, sino que ya está en el futuro. Por ello, en la teología cristiana, el plan divino es tremendamente poderoso. No se trata de un esquema que se sigue a medida que suceden los eventos, sino de un diseño que ha visto su conclusión porque Dios habita cada instante, todo al mismo tiempo. La Biblia subraya la eternidad de Dios. Esta no es solo una idea más. Es un pilar fundamental de la fe cristiana. Y ya sea que lo aceptes o no, es difícil negar que este concepto distingue a Dios de cualquier otra cosa en el universo. No existe una historia de origen para Dios, porque, según la teología cristiana, Él es el origen de todo lo demás. Prepárate, porque lo que sigue podría desafiar radicalmente tu forma de entender la existencia misma. Nos adentramos en el argumento ontológico y créeme, esto cambia las reglas del juego. Primero, exploraremos a Anselmo de Canterbury, un filósofo y teólogo medieval del siglo XI que no se limitó a reflexionar en trivialidades, sino que abordó algunas de las cuestiones más profundas sobre Dios.
En el núcleo del famoso argumento de Anselmo, conocido como el argumento ontológico, se postula que Dios es aquello que nada mayor puede ser concebido. Aunque suene complicado, acompáñame en esta reflexión. Anselmo propone que, por definición, Dios es el ente más grandioso que pueda existir. Es tan supremo que nada superior puede ser imaginado. Y aquí está el punto crucial. Si Dios existiese solo en nuestras mentes y no en la realidad, podríamos concebir algo aún más grandioso, es decir, un Dios que sí existe en realidad. Pero si pudiéramos imaginar un ser superior al que existe solo en nuestra mente, entonces el Dios en nuestras mentes no sería realmente Dios. En resumen, Anselmo argumenta que la existencia misma de Dios es una consecuencia lógica del concepto más elevado de Dios que podemos formular. Si Dios es concebible como el Ser Supremo, entonces debe existir realmente, porque un Dios que existe es inherentemente superior a uno que es meramente imaginado. Este razonamiento propone que si Dios no existiera, no podría ser considerado el Ser Supremo, ya que un Ser Supremo, por definición, debe existir. Ahora bien, esta idea puede parecer abstracta, pero revolucionó la filosofía medieval. Anselmo no estaba simplemente especulando, diseñó su argumento cuidadosamente para establecer la existencia de Dios como una verdad necesaria, más allá de una mera posibilidad o suposición. Esta afirmación filosófica sugiere que no se puede pensar en Dios sin admitir su existencia real. El audaz enfoque de Anselmo provocó intensos debates. Una de las críticas más célebres provino de Gaunilo de Marmoutiers, un contemporáneo de Anselmo. Gaunilo desafió la lógica de Anselmo con el ejemplo de la isla perfecta, argumentando que imaginar la isla más grande y perfecta no implica que tal isla exista realmente. En esencia, Gaunilo alegó que la capacidad de imaginar algo no garantiza su existencia en la realidad, tratando de destacar lo que él consideraba una falacia en el argumento de Anselmo. La respuesta de Anselmo fue reafirmar su posición. Dios, argumentó, es un ser necesario, no comparables con objetos contingentes como una isla. Dios, en su concepción, es fundamentalmente diferente de cualquier otra cosa que podamos imaginar, pues su existencia no depende de nada más. Avanzando rápidamente a la filosofía moderna, encontramos que el argumento ontológico sigue siendo debatido. Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la Ilustración, criticó el argumento ontológico, diciendo que la existencia no puede ser considerada una propiedad que se pueda añadir a la definición de algo para aumentar su grandeza. Según Kant, no puede simplemente incluir la existencia en la definición de Dios para demostrar que existe. Sin embargo, la crítica de Kant no puso fin al debate sobre el argumento ontológico. De hecho, filósofos contemporáneos como Alvin Plantinga han revitalizado el argumento con enfoques modernos, utilizando la lógica modal para hablar sobre la posibilidad y la necesidad de una manera más sofisticada. Plantinga propuso que existe un mundo posible en el que Dios es necesario, y si Dios es necesario en algún mundo posible, entonces debe existir en todos los mundos posibles, lo que mantiene el debate filosófico vibrante y relevante incluso hoy. Estas discusiones nos llevan a reflexionar sobre una de las preguntas filosóficas más profundas. ¿Necesita Dios una causa? En nuestro universo, todo parece necesitar una causa. Un árbol proviene de una semilla, un edificio se construye por alguien y todos tenemos padres. Sin embargo, en el caso de Dios, se argumenta que es la excepción a esta norma universal, ya que es un ser necesario cuya existencia es fundamental para el concepto mismo de supremacía y perfección. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad,
tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. En el contexto de la teología cristiana, la causalidad, la idea de que cada efecto debe tener una causa, no se aplica a Dios. Esto puede parecer contradictorio, pero se asienta en la base de la fe cristiana, que postula que Dios es intrínsecamente diferente de todo lo demás en la existencia. Dios es descrito como la causa sin causa, un principio que se arraiga profundamente en la filosofía cristiana y se remonta a los primeros padres de la Iglesia. Un ejemplo destacado es Atanasio de Alejandría, teólogo del siglo IV, quien defendió vigorosamente la idea de que Dios es autosuficiente y no depende de nada para su existencia. Él existe por su propio poder, sin ningún precedente o superior. Esto es lo que los teólogos denominan aceidad, que simplemente significa que Dios existe por sí mismo. Esta noción de que Dios no necesita una causa está estrechamente ligada a su naturaleza eterna, indicando que no está confinado por el tiempo o el espacio. A diferencia de todo lo demás en el universo, Dios no tuvo un inicio en el tiempo, no llegó a la existencia. Por lo tanto, cuando alguien pregunta ¿quién creó a Dios?, es similar a preguntar ¿quién creó el tiempo mismo? Dios está más allá de la noción de creación. Aquí podemos mencionar a Aristóteles para ilustrar un punto relevante. Aunque Aristóteles no era cristiano, sus ideas proporcionaron una base filosófica que más tarde sería adaptada por el pensamiento cristiano. Aristóteles introdujo la idea del primer motor inmóvil, un concepto que en muchos sentidos es paralelo al de la teología cristiana. Argumentó que mientras todo en movimiento requiere algo que lo impulse, debe existir un principio que inicie ese movimiento sin ser movido. Este primer motor inmóvil, en la filosofía de Aristóteles, era la causa última que no necesita ser causada. Cuando el cristianismo incorporó este pensamiento, Dios fue concebido como el último motor, la causa inmóvil detrás de todo el universo. Es razonable preguntar, entonces, ¿por qué Dios no necesita una causa? Todo lo demás parece necesitarla. La respuesta radica en que la causalidad se aplica a entidades que tienen un inicio, a aquellas que surgen en un momento específico en el tiempo. Sin embargo, según la doctrina cristiana, Dios no tiene un comienzo. Ha existido eternamente. En el libro de Génesis, versículo 1 del primer capítulo, se nos informa que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nótese cómo no se menciona la creación de Dios mismo. En cambio, se asume la existencia de Dios como un hecho establecido. Está presente, preexistente, listo para iniciar la creación. Esta línea de razonamiento del argumento cosmológico, ampliamente conocida como la Kalam Cosmological Argument, argumento cosmológico Kalam, ha sido una herramienta poderosa en la defensa de la existencia de Dios dentro de la teología cristiana, influenciada por la tradición filosófica islámica que también abordó estos temas fundamentales. Tomás de Aquino adaptó y expandió esta idea con sus propios argumentos en el contexto cristiano, subrayando que esta primera causa no solo inició el universo, sino que, por su naturaleza, no requiere una causa para sí misma. La elegancia de este argumento radica en su simplicidad y en cómo enlaza la causalidad con la existencia del universo. Al afirmar que todo lo que comienza a existir tiene una causa y que el universo comenzó a existir,
se deduce lógicamente que el universo debe tener una causa. Según el argumento, esa causa no puede ser otra que Dios, quien es descrito no como un ser ordinario dentro del cosmos, sino como el creador del cosmos mismo, existiendo fuera y por encima de las reglas ordinarias de la causalidad. Esta interpretación de Dios como el creador incausado del universo resalta un aspecto crucial. Dios es inmutable, no sujeto al cambio, y por ende no sujeto al tiempo y el espacio que define nuestra existencia física y material. Es por eso que la declaración de Dios a Moisés, "Yo soy quien soy", no solo define su existencia eterna e inmutable, sino que también declara su independencia absoluta de la creación misma. William Lane Craig y otros filósofos y teólogos contemporáneos han utilizado este argumento no solo como una defensa de la fe cristiana, sino también como una manera de dialogar con la ciencia moderna. Al traer evidencia científica que sugiere que el universo tuvo un comienzo, como la teoría del Big Bang, estos pensadores argumentan que tal inicio confirma aún más la necesidad de una causa primera, que no es afectada por las limitaciones temporales o materiales. Este diálogo entre ciencia y religión ofrece una perspectiva enriquecedora que va más allá de la mera confrontación, buscando puntos de encuentro en las preguntas más fundamentales sobre la existencia y el propósito. Así, el argumento cosmológico no solo invita a una reflexión sobre los orígenes del universo, sino que también desafía a los individuos a considerar la naturaleza de la causa primera, un ente cuya existencia es necesaria para el origen de todo lo que conocemos. Este desarrollo en la comprensión del universo lleva directamente a la tercera premisa del argumento cosmológico de Kalam. El universo tiene una causa. Esta conclusión, aunque simple en su formulación, abre una ventana a profundas reflexiones filosóficas y teológicas. El reconocimiento de que el universo tuvo un comienzo no solo es respaldado por la teología, sino también robustecido por evidencias científicas como el Big Bang y la radiación cósmica de fondo. Este concierto entre ciencia y fe proporciona un marco sólido para argumentar que el universo no simplemente surgió de la nada. La causa del universo, según el argumento, no puede ser algo natural o intrínseco al universo mismo, porque eso implicaría una paradoja. El universo no puede causarse a sí mismo antes de existir. Necesita una causa externa, una que sea ajena a las limitaciones de tiempo y espacio, puesto que el tiempo y el espacio mismos son productos de la creación del universo. Esta causa externa debe poseer características que van más allá de nuestra experiencia física y material. Debe ser inmaterial, atemporal, aespacial y de un poder inimaginable. Estas cualidades son consistentes con la descripción teológica de Dios, especialmente en la tradición judeocristiana, donde Dios es visto como el creador omnipotente y eterno. William Lane Craig y otros defensores de este argumento han utilizado estos puntos para debatir con prominentes figuras ateas, enfatizando que la mejor explicación para la existencia del universo es una causa externa que se alinea con las características atribuidas a Dios. Este razonamiento no solo busca afirmar la existencia de Dios, sino que también intenta mostrar que la existencia de Dios es la explicación más razonable y lógica para el origen del universo. Incluso figuras célebres en la ciencia como Stephen Hawking han reconocido que los modelos actuales de la física apuntan a un comienzo para el universo, algo que parece inevitable bajo la estructura del Big Bang. Aunque Hawking y otros puedan ofrecer explicaciones alternativas para el origen del universo, el desafío de explicar cómo y por qué el universo comenzó sigue siendo un punto central en el debate entre ciencia y religión. En resumen, el argumento cosmológico de Kalam
no solo destaca por su lógica clara y sus fundamentos en evidencia empírica, sino también por cómo enlaza estas observaciones con preguntas filosóficas y teológicas profundas sobre la existencia de un ser supremo, más allá de nuestro entendimiento material y temporal, cuya existencia parece necesaria para dar cuenta del cosmos en el que vivimos. Esta profundización en los conceptos de causalidad y la naturaleza de Dios realmente capta la esencia de los debates más antiguos y modernos sobre la existencia y las características de un ser supremo. La pregunta de qué causó el Big Bang se convierte en un punto de entrada crucial para discutir la diferencia entre cómo entendemos las causas físicas en el universo y la idea de una causa primera, metafísica o divina. Cuando consideramos la posibilidad de que el universo haya surgido de nada, entramos en el terreno de lo que la física cuántica describe como fluctuaciones en el vacío, donde nada no es realmente nada en el sentido filosófico tradicional. Sin embargo, incluso con la actividad cuántica, las leyes de la física que permiten estas fluctuaciones necesitan un marco espacio-temporal para funcionar, lo cual nos lleva de vuelta a la pregunta de qué creó este marco. La teología cristiana, como lo discutieron los padres de la Iglesia y cómo se alinea con la moderna apologética filosófica, argumenta que este marco es resultado de una acción divina. Este enfoque no solo intenta explicar el origen del universo, sino que también aborda la naturaleza de su causa. En este sentido, la descripción bíblica de un Dios que crea los cielos y la tierra en el comienzo proporciona una narrativa que se complementa sorprendentemente bien con el punto de inicio del universo propuesto por la ciencia moderna. Atanasius de Alejandría, en su defensa contra el arianismo, proporcionó uno de los argumentos más tempranos y más firmes sobre la coeternidad de Jesús con el Padre, destacando la naturaleza inmutable y eterna de Dios. Su enfoque no solo reafirmaba la divinidad de Jesús, sino que también establecía un precedente para entender la naturaleza de Dios como algo más allá de las limitaciones temporales y causales del universo. Atanasius argumentó que si Jesús había sido creado, entonces no podría ser verdaderamente divino en el mismo sentido que el Padre. Esto subraya una distinción crucial en la teología cristiana: la naturaleza de Dios como un ser no creado y eterno. Para Atanasius y muchos otros teólogos de su tiempo, Dios no solo precede a todo en existencia, sino que su existencia es necesaria para explicar la realidad misma. En resumen, la combinación de teología, filosofía y ciencia moderna crea un diálogo rico y complejo que no solo busca entender el origen del universo, sino también la naturaleza de su origen. Este diálogo continúa desafiando tanto a creyentes como a escépticos, invitándolos a explorar más profundamente los fundamentos de lo que creemos saber sobre el cosmos y sobre la existencia misma. En este contexto, las contribuciones de figuras históricas como Atanasius son imprescindibles, ya que ofrecen una perspectiva que va más allá de la especulación teórica, anclando la discusión en una tradición teológica que ha influenciado el pensamiento occidental durante milenios. Orígenes y Agustín de Hipona representan dos pilares fundamentales en la construcción teológica de la naturaleza de Dios dentro del cristianismo, abordando las profundas implicaciones de la existencia divina más allá de la comprensión humana. Orígenes, con su profundo interés en integrar la filosofía con la teología, puso énfasis en la incomprensibilidad de Dios. Sostuvo que Dios, por su propia naturaleza, trasciende cualquier limitación que podamos intentar imponerle desde nuestra perspectiva humana.
Este concepto de un Dios incomprensible ayuda a los creyentes a reconocer la humildad necesaria al acercarse al misterio divino. Al afirmar que Dios no puede ser contenido por el universo, ni por ningún lugar, ni por nada externo a él, Orígenes subraya la absoluta trascendencia y soberanía de Dios sobre la creación. Agustín, por su parte, extendió estos temas al explorar la relación entre Dios y el tiempo. En sus Confesiones, no solo reflexiona sobre su vida personal y su conversión, sino que también profundiza en cómo Dios interactúa con el tiempo. Agustín propone que, como creador del tiempo, Dios está más allá de todas las categorías temporales, pasado, presente, futuro, y existe en un eterno ahora, que es inaccesible para la comprensión humana. Esta visión pionera anticipó aspectos de la teoría de la relatividad moderna, que también sugiere que el tiempo, como el espacio, tiene un punto de inicio y no es una constante universal. Estas exploraciones teológicas no son simplemente ejercicios intelectuales, sino respuestas a los desafíos doctrinales y heréticos de sus tiempos. Los padres de la Iglesia como Orígenes y Agustín no solo defendían la fe contra las interpretaciones erróneas y las enseñanzas heréticas, sino que también ayudaban a los creyentes a entender y apreciar la magnitud y el misterio de Dios. En el contexto de las discusiones contemporáneas sobre la existencia y naturaleza de Dios, las contribuciones de estos teólogos siguen siendo profundamente relevantes. Ofrecen una rica tradición de pensamiento que desafía tanto a creyentes como a escépticos a considerar la posibilidad de una realidad que trasciende las categorías humanas de espacio, tiempo y materia. La idea de que Dios es más allá de todas las categorías de la existencia no solo enfatiza su omnipotencia y omnisciencia, sino que también reafirma la posición de que Dios, como ser supremo, no puede ser plenamente capturado ni definido por los límites del entendimiento humano. Así, la doctrina cristiana sobre Dios desafía nuestras nociones más fundamentales sobre la realidad, invitándonos a una exploración continua de lo que significa la existencia divina y cómo ésta se relaciona con el cosmos y con nosotros mismos. En última instancia, las enseñanzas de Orígenes y Agustín nos instan a acercarnos al misterio divino, con una mezcla de humildad intelectual y asombro espiritual. C.S. Lewis, un profundo e influyente apologista cristiano, articuló elocuentemente cómo lo divino se cruza con lo mundano y cómo las características eternas de Dios tienen implicaciones prácticas para la vida humana y la espiritualidad. En obras como Mero Cristianismo y El problema del dolor, Lewis argumentó que la existencia de Dios proporciona un marco moral que va más allá de las convenciones humanas. Creía que nuestro sentido innato de lo correcto y lo incorrecto, al que se refería como la ley moral, era un reflejo del carácter de Dios impreso en la humanidad. Para Lewis, esto no era solo una construcción teórica, era evidencia de un orden moral trascendente establecido por un Dios eterno que está tanto fuera de como íntimamente involucrado con su creación. El pensamiento de Lewis sobre la importancia de la vida humana en el contexto de la existencia eterna de Dios es particularmente convincente. Sugirió que nuestras vidas son capítulos en una gran historia escrita por Dios. Esta perspectiva narrativa no solo subraya el significado y el propósito detrás de nuestras experiencias individuales y colectivas, sino que también enfatiza el aspecto relacional de nuestra existencia con Dios. Según Lewis, Dios no solo observa los asuntos humanos desde la distancia, sino que participa activamente en el drama en desarrollo de la historia humana. Además, Lewis abordó la idea del destino humano en relación con la naturaleza eterna de Dios.
planteó que nuestro propósito último no se encuentra dentro de los confines de este mundo, sino en una relación con Dios que se extiende hasta la eternidad. Esta visión está encapsulada en su famosa cita de Mero Cristianismo: nunca eres demasiado viejo para fijar otro objetivo o para soñar un nuevo sueño. Esto refleja la creencia cristiana de que la vida en la tierra es solo el comienzo de un viaje eterno que continúa más allá de la muerte física. Las implicaciones teológicas de estas ideas son profundas. Sugieren que cada aspecto de la existencia humana, nuestras decisiones morales, nuestras persecuciones e incluso nuestros sufrimientos, tienen significado en el contexto más amplio del plan eterno de Dios. Esta perspectiva invita a los individuos a ver sus vidas no como incidentes aislados, sino como partes integrales de una narrativa divina. En esencia, las enseñanzas de los padres de la Iglesia como Atanasio y Agustín, combinadas con las perspectivas de pensadores modernos como C.S. Lewis, crean un marco robusto para entender no solo la naturaleza de Dios, sino también la naturaleza de la humanidad. Ofrecen una manera de ver más allá de lo temporal y adentrarse en lo eterno, instando a los creyentes a vivir vidas que reflejen su destino último en el reino eterno de Dios. Esta visión de la vida alienta un compromiso más profundo con las realidades espirituales que sustentan la existencia, fomentando una vida de propósito, esperanza y aspiración hacia lo divino. En su libro Mero Cristianismo, C.S. Lewis habla sobre cómo la naturaleza eterna de Dios hace posible que Él esté presente en cada momento de nuestras vidas, pasado, presente y futuro. Él dijo que, para Dios, el tiempo mismo es una realidad presente. Está en todos los tiempos a la vez, y es así como puede escuchar tus oraciones hoy, incluso mientras estaba creando el mundo en el principio. Es una idea impresionante. La existencia eterna de Dios significa que está involucrado en cada momento único de tu vida, guiándote y ofreciéndote la oportunidad de ser parte de su plan más grande. Pero aquí está la cuestión. Este plan no nos es impuesto. La existencia de Dios nos da la libertad de elegir. La Biblia deja claro que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones reales. En Deuteronomio 30, versículo 19, Dios dice: «He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que tú y tus hijos viváis». Este es un punto crucial para entender la relación de Dios con la humanidad. Existe eternamente, pero nos da la libertad de elegir si caminar con Él o alejarnos. La clave aquí es que la existencia de Dios no se trata solo de explicar los orígenes del universo. Se trata de explicar el propósito último de la vida. El hecho de que Dios sea eterno significa que nuestras vidas tienen una dirección, un destino y un propósito que va más allá de solo sobrevivir. Se trata de crecer, aprender y entrar en la gran historia que Dios ha estado escribiendo desde el comienzo de los tiempos. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Hemos hablado de filosofía, ciencia, historia y teología, pero todo se reduce a esto. La existencia eterna de Dios es la base de todo. No es solo una creencia, es una manera de entender por qué estamos aquí y a dónde vamos. Ya seas una persona de fe o aún estés averiguando las cosas, la idea de un Dios eterno que está profundamente conectado con el viaje de la humanidad es algo que vale la pena explorar. La exploración de la naturaleza eterna de Dios no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también se extiende hacia una comprensión más amplia de nuestra realidad. La eternidad de Dios sugiere que no está limitado por las mismas restricciones temporales que nosotros, lo que abre nuevas formas de entender la presencia y la providencia divina. A través de esta lente, cada evento en nuestra vida no es solo un momento aislado,
sino una parte de un tejido divinamente orquestado que se extiende a través del tiempo y el espacio. La eternidad de Dios plantea preguntas significativas sobre la preexistencia. Si Dios existe fuera del tiempo, ¿cómo interactúa con la creación que está anclada en el tiempo? Esta pregunta ha llevado a teólogos y filósofos a profundizar en la naturaleza de la interacción divina con el mundo, explorando conceptos como la inmutabilidad de Dios frente a la dinámica cambiante del universo físico. Otra área de interés es cómo la concepción de Dios como un ser eterno afecta nuestra percepción del destino humano. Si Dios conoce y está presente en cada momento, pasado, presente y futuro, esto sugiere que cada acción humana está imbuida de una significancia eterna. Esto refuerza la idea de que nuestras vidas tienen un propósito y dirección divinamente ordenados, desafiando las perspectivas nihilistas o fatalistas sobre la existencia humana. La doctrina de la eternidad de Dios también influye en la ética cristiana. La moralidad no se ve solo como un conjunto de normas arbitrarias, sino como reflejo de un orden moral eterno, establecido por un Dios eterno. Esto proporciona un fundamento sólido y duradero para los valores y principios éticos, que no están sujetos a los caprichos de los cambios culturales o históricos. En el contexto del sufrimiento y el mal, la eternidad de Dios ofrece un consuelo y una perspectiva únicos. Aunque podemos experimentar dolor y dificultades en el tiempo, la presencia constante de Dios asegura que hay un propósito más grande y un bien último que puede surgir de nuestras pruebas. Esta visión puede ofrecer una poderosa fuente de esperanza y resiliencia en tiempos de desafío. La relación entre la eternidad de Dios y la oración es profundamente significativa. Si Dios es eterno y omnipresente en el tiempo, entonces escucha nuestras oraciones, no como peticiones que llegan en momentos específicos, sino como parte de un diálogo continuo con sus criaturas. Esto puede cambiar radicalmente la forma en que los creyentes se acercan a la oración, viéndola más como una participación en una relación constante con Dios que como un acto de petición aislado. La eternidad de Dios también plantea interesantes diálogos con la ciencia, especialmente en áreas como la cosmología y la física teórica. Al considerar el universo desde el punto de vista de un creador eterno, los cristianos pueden explorar cómo las leyes de la física y los eventos del universo reflejan la providencia y la creatividad de Dios, en lugar de ver la ciencia y la fe como sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. Finalmente, la idea de un Dios eterno tiene implicaciones escatológicas significativas. La creencia en la vida eterna y el reino de Dios es central para la fe cristiana, proporcionando no solo consuelo frente a la muerte, sino también una visión de justicia y paz que trasciende la temporalidad de nuestra existencia terrenal. La promesa de la vida eterna con Dios anima a los creyentes a vivir de manera que reflejen los valores eternos del amor, la justicia y la misericordia en sus vidas cotidianas. Al explorar la Biblia, nos enfrentamos a dos representaciones bastante contrastantes de Dios. Por un lado, encontramos la figura amable y misericordiosa, aquella que perdona los pecados, ama profundamente a la humanidad y nos brinda esperanza de salvación. Sin embargo, existe otra faceta en la que Dios se presenta lleno de ira, comandante de guerras, causante de destrucción masiva y autor de castigos severos. Estas descripciones pueden hacernos pensar que estamos leyendo sobre dos entidades distintas. La compleja dualidad de Dios en las Escrituras es un tema profundamente debatido y polémico a lo largo de la historia. Tradicionalmente, se ha enseñado que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, es idéntico al Dios de amor revelado por Jesús. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia?
¿Y si el Dios al que se adoraba en el antiguo Israel no fuera una entidad unificada del bien, sino dos entidades distintas que con el tiempo se fusionaron en una? Consideremos más de cerca a Yahweh, cuyo nombre aparece constantemente en el Antiguo Testamento. Este es un Dios que derribó civilizaciones, envió plagas, dictó ejecuciones y redujo ciudades enteras a cenizas. Este Yahweh no coincide con la imagen paternal y benevolente que a menudo se predica en las iglesias. Más bien, era un Dios temido, al que antiguas civilizaciones adoraban no por amor, sino por temor a su ira. Si no seguías a Yahweh, te enfrentabas a la destrucción total. Este contraste se intensifica al considerar al Dios del Nuevo Testamento, que no parece reflejar a Yahweh. Jesús enseña sobre un Dios de amor y perdón, un mensaje radicalmente diferente. Los primeros cristianos también percibieron esta discrepancia. Grupos como los gnósticos creían que Yahweh no era el verdadero Dios, sino una entidad inferior, un impostor. Para ellos, este Dios era un opresor que mantenía a la humanidad sumida en la ignorancia y el miedo. Según estos textos, como el Evangelio de Tomás y el Apócrifo de Juan, Yahweh era un demiurgo, una entidad creadora del mundo material, diseñado para atrapar las almas en cuerpos físicos. Los gnósticos creían que el verdadero Dios estaba más allá de Yahweh, oculto y desconocido, y que la verdadera misión de la humanidad era liberarse de su dominio para alcanzar la iluminación. Este enfoque gnóstico sugiere una historia muy diferente sobre quién es Dios y cuál es su naturaleza. Sin embargo, con el tiempo, la narrativa dominante en la Iglesia ha mezclado estas dos imágenes de Dios en una sola, diluyendo estas antiguas enseñanzas y presentando una versión más unificada de la divinidad. Reflexionando en las Sagradas Escrituras, podemos citar pasajes como Juan 4:24, donde se nos recuerda que Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esta declaración podría sugerir una visión más amplia y profunda de lo que es divino, más allá de las interpretaciones tradicionales. Para mantener su dominio y control sobre las creencias populares, la Iglesia optó por una narrativa controlada a lo largo de los siglos. Aquellos que cuestionaban esta versión oficial eran rápidamente etiquetados como herejes y reprimidos. Esto nos lleva a preguntarnos, si el Dios que promueve el amor también ordena actos de genocidio, ¿no será que la historia de Dios ha sido simplificada y oscurecida intencionalmente? Si consideramos a Yahweh como uno más entre varios dioses en la antigüedad, ¿qué implica esto para el concepto de monoteísmo? ¿Es posible que los antiguos creyesen en varios dioses y que Yahweh solo haya prevalecido en una guerra de narrativas? Uno debe cuestionarse por qué ciertos textos fueron incluidos en la Biblia y otros descartados. Por ejemplo, algunos textos gnósticos son venerados mientras que otros son rechazados como heréticos. La respuesta radica no en una intervención divina, sino en maniobras políticas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Este contexto nos lleva al crucial concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde el emperador romano Constantino enfrentaba la desintegración de su imperio y buscaba una forma de consolidar su pueblo bajo una sola fe. El cristianismo, en ascenso, presentaba múltiples interpretaciones y escrituras. Algunos cristianos veían a Jesús únicamente como divino, otros solo como un maestro sagrado,
y diferentes grupos promovían visiones alternativas de su enseñanza. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Constantino vio la oportunidad de estandarizar la fe cristiana para fortalecer su imperio. El Concilio de Nicea no fue un encuentro espiritual, sino un acto político destinado a moldear una narrativa que beneficiara al Imperio Romano. Los obispos más influyentes se reunieron no para descubrir la auténtica palabra de Dios, sino para decidir qué textos incluir y cuáles excluir. Es cierto que existían numerosos textos y evangelios sobre Jesús que no forman parte del Nuevo Testamento actual. Tomemos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, un texto fascinante que muestra a Jesús como un maestro místico que anima a la gente a buscar el conocimiento y la iluminación por sí mismos. Sin embargo, este texto no fue incluido. Tampoco lo fue el Evangelio de María Magdalena, que la presenta como una de las discípulas más cercanas e importantes de Jesús. Estos textos fueron excluidos porque no se alineaban con la versión del cristianismo que Constantino deseaba promover, una en la que Jesús era visto tanto como divino como humano y en la que la autoridad eclesiástica era incuestionable. Estos hechos nos invitan a reflexionar sobre la manipulación de las creencias y las narrativas históricas, sugiriendo una profunda revisión de lo que damos por sentado en nuestra fe y entendimiento religioso, como se refleja en versículos como 2 Timoteo 4:3-4, que advierte sobre tiempos en los que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído para volverlo a las fábulas. Afrontemos la realidad. El Concilio de Nicea estableció las bases de lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Sin embargo, esta ortodoxia no giraba tanto en torno a la verdad, sino al control. Se consideraba que ciertas ideas eran peligrosas, demasiado liberadoras para que las personas las adoptaran por sí mismas. Lo que buscaban eran seguidores, no pensadores críticos. Por lo tanto, seleccionaron cuidadosamente los textos que respaldaban su agenda y desacreditaron cualquier otra idea como herejía. El concilio, dirigido por Constantino, no solo determinó qué libros serían parte de la Biblia, sino que también formuló doctrinas, como el credo niceno, que dictarían lo que los cristianos debían creer. Conceptos como la Trinidad, la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se consolidaron durante este concilio. Antes de Nicea, no todos los cristianos creían en la Trinidad. Sin embargo, tras el concilio, esta creencia se transformó en un dogma oficial. Discrepar de ello te convertía en un hereje. ¿Qué ocurrió con todos esos textos alternativos y creencias que no se incluyeron? Fueron sistemáticamente suprimidos y destruidos. Algunos grupos, como los gnósticos, se vieron obligados a esconderse para proteger sus escrituras. Otros, como los cátaros, fueron exterminados por la Iglesia. Todo esto se hizo en nombre de una supuesta verdad, pero esta verdad
no era más que una narrativa controlada por quienes detentaban el poder. La Biblia, tal como la conocemos hoy, es el resultado de una agenda política meticulosamente orquestada. Fue diseñada, moldeada y editada para ajustarse a una versión específica de los eventos, favorable a quienes estaban en el poder. Durante 2000 años, esa versión ha sido presentada como la única verdad. Pero, ¿y si la verdadera historia de Jesús, la verdadera historia de Dios, se oculta en los textos que fueron rechazados, ocultados o destruidos? La situación se vuelve aún más fascinante cuando consideramos que algunos de estos textos perdidos han empezado a resurgir. En la década de 1940 se descubrió en Egipto una colección de escritos antiguos llamada Biblioteca de Nag Hammadi. Entre ellos se encontraron docenas de textos gnósticos que habían estado ocultos durante siglos, incluidos el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos escritos ofrecen una visión radicalmente diferente sobre Jesús, Dios y la naturaleza de la existencia, una perspectiva que fue deliberadamente suprimida por el Concilio de Nicea. Así que, cuando alguien afirma que la Biblia es la palabra infalible de Dios, es necesario preguntarse, ¿a cuál versión de la palabra de Dios se refieren? ¿A la que Constantino y sus obispos seleccionaron cuidadosamente para alinearla con su agenda política? ¿O a la verdad completa y sin censura que ha estado fuera de nuestro alcance durante más de 2 milenios? Imagina todo lo que crees saber sobre el creador del universo, el Dios de la Biblia. ¿Y si te dijera que ciertos grupos antiguos no creían que este Dios fuera el creador supremo? ¿Y si consideraban que este Dios era en realidad una entidad dañina e incluso malévola que atrapaba a la humanidad en una realidad falsa? Esta es precisamente la creencia de los gnósticos, quienes representaban una corriente del cristianismo que desafiaba la noción de que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, era el supremo Dios. En lugar de ser un Dios benevolente, Yahweh era considerado por los gnósticos como un demiurgo, una entidad maligna que había creado el mundo material para aprisionar a la humanidad en él. Creían que el verdadero Dios supremo, la auténtica fuente de bondad y luz, estaba mucho más allá de Yahweh, oculto e inaccesible, distante del mundo físico en el que habitamos. Según esta visión gnóstica, el mundo material, plagado de sufrimiento, dolor y corrupción, fue obra del demiurgo y no debería haber sido creado. En realidad, el demiurgo actuaba más como un carcelero y su creación, el mundo material, era la prisión de nuestras almas. Reflexiona un momento sobre esto. El Dios que muchas personas adoran no es el Ser Supremo. Para los gnósticos, el mundo en el que vivimos es una realidad falsa, una cárcel concebida por este ser corrupto. Y lo peor es que el demiurgo ha engañado a la humanidad para que le adore como si fuera el verdadero Dios, alejándonos así de la auténtica fuente divina. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Los gnósticos narraban que el demiurgo surgió de un ser denominado Sofía, que representa la sabiduría divina. Sofía intentó crear algo por su cuenta, sin el permiso del verdadero Dios, y de este acto nació accidentalmente el demiurgo, un ser maligno. Aterrada por su creación, Sofía confinó al demiurgo en el mundo material, donde éste creía ser el único Dios existente. Ignorante de su naturaleza inferior, el demiurgo se proclamó rey del universo y exigió la creación de la humanidad. Los gnósticos interpretaban esta historia como una metáfora de la condición humana. Creían que nuestras almas procedían del verdadero Dios, pero estaban atrapadas en este mundo material fabricado por el demiurgo. Según ellos, el propósito de la vida humana era liberarse de la ilusión del mundo material.
y reconectar con la divinidad auténtica más allá. Sin embargo, el demiurgo buscaba mantener a la humanidad sumida en la ignorancia y para ello estableció sistemas como la religión organizada que nos atan a él en lugar de guiarnos hacia el verdadero Dios. Así, los gnósticos no solo ofrecían una crítica a Yahweh, sino que rechazaban la idea de que el mundo material fuese una creación positiva, viéndolo más bien como un error cometido por un ser que se creía Dios, pero no lo era. En esta narrativa gnóstica, Jesús no vino a morir por nuestros pecados, sino para despertarnos de esta ilusión. En textos gnósticos como el Evangelio de Judas, descubierto en los años 70, Jesús es presentado más como un maestro espiritual que como un salvador. En este texto Jesús se burla de sus discípulos por orar al Dios equivocado y le dice a Judas que es el único que realmente comprende, ya que ayudará a liberarse del mundo material. Este Jesús es muy distinto al que se predica en las iglesias. Este es un Jesús que conocía el secreto de que Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento, era meramente un impostor. Estas ideas no eran meras corrientes marginales. De hecho, el gnosticismo representaba un importante movimiento dentro del cristianismo primitivo. Existían comunidades enteras de cristianos que suscribían a esta interpretación alternativa de la fe. Sin embargo, como ya se mencionó con el Concilio de Nicea, la Iglesia terminó por declarar heréticas estas creencias. Los textos gnósticos fueron destruidos y los propios gnósticos perseguidos. La Iglesia no podía permitir la difusión de la idea de un Dios falso, pues ello hubiera socavado completamente su autoridad. Después de todo, si el Dios al que se adoraba no era el verdadero, entonces toda su estructura de poder colapsaría. Así surge una pregunta inevitable en tu mente en este momento. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué pasaría si el Dios de la Biblia en realidad fuera el demiurge y la humanidad hubiera estado adorando a un Dios falso durante miles de años? ¿Y si el verdadero Dios aún está allá afuera, oculto, esperando a que despertemos y veamos más allá de la ilusión? Lo sé, parece sacado de una película de ciencia ficción, pero estas eran las creencias auténticas de personas reales, quienes fueron silenciadas por la Iglesia antigua, porque sus ideas representaban un peligro demasiado grande. Y lo más sorprendente, estamos comenzando a redescubrir estos textos después de siglos de haber sido suprimidos. Si pensabas que las cosas ya eran intensas, prepárate, porque estamos por adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros, sangrientos y estremecedores de la historia religiosa. Es una cosa manipular textos o adaptar creencias para que se ajusten a un relato, pero ¿qué ocurre cuando la gente comienza a cuestionar? ¿Cuándo desafían la versión oficial? Bueno, la Iglesia tenía una solución simple para eso: silenciarlos, y no lo hacían a través de debates o discusiones. No, cuando la Iglesia percibía una amenaza, recurría al fuego, al acero y al terror. Pensemos en la Inquisición, las cruzadas, las cazas de brujas, todas ocasiones en las que la Iglesia no solo defendía su versión de la verdad, sino que erradicaba violentamente cualquier oposición. Por más de 2000 años, la Iglesia ha hecho mucho más que cuestionar el Evangelio. Ha reprimido y destruido ideas, personas y comunidades que no se ajustaban a su narrativa. Y no lo hacían en secreto, sino de la manera más brutal y pública imaginable, para que todos conocieran su versión de Dios. Comencemos con los cátaros, una secta cristiana pacífica en el sur de Francia durante el siglo XII. Los cátaros tenían su propia interpretación del cristianismo que en muchos aspectos se asemejaba más a las ideas gnósticas mencionadas anteriormente. Creían que el mundo material era malo y había sido creado por un Dios inferior y rechazaban al Dios del Antiguo Testamento como la verdadera deidad. Vivían vidas sencillas y no violentas,
enfatizando la pureza espiritual y la conexión personal con lo divino. Suena bastante inofensivo, ¿cierto? No para la Iglesia. Las creencias de los cátaros representaban un desafío directo al poder de la Iglesia católica, y en 1209 el Papa Inocencio III los declaró herejes. Lo que siguió fue una de las cruzadas más atroces de la historia europea, conocida como la Cruzada Albigense. Los ejércitos católicos invadieron los territorios cátaros, asesinando a hombres, mujeres y niños por cientos de miles. Todas las ciudades fueron arrasadas en nombre de la defensa de la verdadera fe. ¿Por qué? Porque los cátaros representaban una amenaza, un desafío al control de la Iglesia sobre las creencias y la vida de las personas. Este caso es un ejemplo claro. La Inquisición, como instrumento de la Iglesia, fue desplegada con ferocidad para aplastar toda disensión respecto a sus dogmas. En la Europa medieval, aquellos que osaban cuestionar la interpretación eclesiástica de Dios se veían rápidamente enfrentados a los inquisidores, sometidos a tortura hasta confesar sus supuestos crímenes y finalmente ejecutados por herejía. Incontables individuos, muchos simplemente gente común, perdieron la vida por el simple hecho de mantener creencias distintas. La Inquisición no solo perseguía a los no adherentes y a grupos minoritarios como los cátaros. Apuntaba a cualquiera que desafiara la hegemonía eclesiástica, incluyendo a sus propios miembros. Académicos, místicos y clérigos que se desviaban de la línea doctrinal oficial eran tachados de heréticos y eliminados del debate público. Tomemos el caso de Giordano Bruno, un pensador destacado que planteó la infinitud del universo y la posibilidad de vida en otros planetas. Estas ideas, junto con su cuestionamiento a las doctrinas eclesiásticas, le costaron la vida en la hoguera en 1600. Pasando a las cacerías de brujas por siglos, la Iglesia fomentó un clima de histeria, persuadiendo a la población de que ciertas mujeres, especialmente aquellas que desafiaban las convenciones sociales, colaboraban con el diablo. Cientos de miles de mujeres en Europa y las colonias americanas fueron torturadas y asesinadas bajo tales acusaciones, utilizadas por la Iglesia como chivos expiatorios ante problemas sociales. Mujeres herbolarias, parteras o simplemente aquellas que vivían solas eran estigmatizadas como brujas y ejecutadas públicamente. ¿La razón? Para mantener el control social y asegurar que nadie desafiara el orden establecido por la Iglesia. La Iglesia no protegía una verdad divina, sino que custodiaba su propio poder, que era notablemente inestable. A través de los siglos, vivió en temor constante de perder su dominio sobre las masas. Siempre que surgía una alternativa de creencia o alguien planteaba demasiadas preguntas, la respuesta de la Iglesia no era el diálogo, sino la represión mediante la espada, la hoguera y la tortura. Consideremos esto. ¿Por qué una institución tendría que recurrir a la violencia extrema si realmente poseyera la verdad absoluta? Si estaba tan convencida de la veracidad de su interpretación de Dios y las Escrituras, ¿por qué necesitaba reprimir? ¿Por qué silenciar en vez de conversar? La realidad es que la autoridad de la Iglesia se sustentaba más en el miedo que en cualquier verdad espiritual. El temor a la subversión, el miedo a perder el control, el pavor ante ideas innovadoras. No podemos pasar por alto que el legado de esta represión aún tiene impactos profundos hoy día. El historial de respuestas violentas de la Iglesia a las creencias divergentes ha generado un entorno donde la autoridad religiosa es vista con sospecha y la gente teme desviarse de las normativas impuestas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Sin embargo, estas corrientes de pensamiento que fueron reprimidas, ya sean los cátaros, los gnósticos o aquellos etiquetados como herejes, realmente participaban en una vasta lucha por la libertad espiritual. Todos conocemos la historia de Lucifer, ¿cierto? El ángel caído, el rebelde, el villano castigado por atreverse a desafiar a Dios. Pero reconsideremos por un momento, ¿y si hemos interpretado mal esta narrativa? ¿Qué pasa si Lucifer no es el antagonista? Su nombre, Lucifer, significa literalmente portador de luz o estrella de la mañana. Esto ya es una señal de que la historia no es tan simple como nos la han contado. ¿Por qué llamar portador de luz al supuesto epítome del mal? ¿Acaso suena a alguien que pretende sumirnos en la oscuridad? O quizás Lucifer representaba la luz en un sentido distinto, como el conocimiento, el despertar, una luz que abre tus ojos a la verdad. Consideremos por un momento la historia del jardín del Edén. La interpretación tradicional es que la serpiente, a menudo asociada con Lucifer, incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios, resultando en su expulsión del paraíso. Pero detengámonos un instante. ¿Qué realmente les ofrecía la serpiente? Conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Antes de comerlo, Adán y Eva vivían en ignorancia, sin conciencia de su propio potencial. Eran como niños, desconocedores de la realidad que les rodeaba. Entonces la serpiente les propone comer el fruto y les promete que sus ojos se abrirán. Y no estaba mintiendo. Después de comer la fruta, los ojos de Adán y Eva se abren, se vuelven conscientes. Comienzan a comprender el mundo a su alrededor, distinguiendo entre el bien y el mal. Dejan de ser criaturas pasivas e ingenuas y empiezan a tomar control de su destino. ¿Era realmente algo malo? ¿O era precisamente lo que la humanidad necesitaba para crecer, evolucionar y entender el mundo? En muchas tradiciones antiguas, la figura de un liberador, como Prometeo, es vista de manera positiva. Prometeo, en la mitología griega, robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad, ofreciendo conocimiento, poder e independencia. Aunque fue castigado por los dioses, es visto por la humanidad como un héroe, un símbolo de rebelión contra la opresión. ¿Podría ser que Lucifer represente un papel similar? Seamos realistas por un momento. En el relato de la caída, Dios establece las reglas y exige obediencia. Lucifer, por su parte, cuestiona esa autoridad y desafía la noción de que la obediencia ciega es el camino correcto. Él propone que hay más en la vida que simplemente seguir órdenes. Hay conocimiento, sabiduría, libertad. Desde este ángulo, la rebelión de Lucifer no trata sobre maldad, sino sobre desafiar la autoridad, sobre liberar a la humanidad de un sistema de control que nos mantiene en la ignorancia. Pero espera, hay más. En algunas tradiciones gnósticas, Lucifer no es visto como malvado en absoluto. De hecho, es considerado un liberador, alguien que intentó ayudar a la humanidad a escapar del control del demiurgo, el dios falso y malvado que creó el mundo material. En estas narrativas es el demiurgo quien juega el papel del villano, no Lucifer. Los gnósticos creían que Lucifer intentaba ayudar a la humanidad a liberarse de la prisión del mundo material y despertarnos a una verdad espiritual más elevada. La narrativa tradicional de la Iglesia promueve la idea de que obedecer a Dios es supremamente bueno y rebelarse contra Él es supremamente malo. Pero, ¿y si la verdadera historia es más compleja? ¿Y si la rebelión no es inherentemente mala? ¿Y si cuestionar la autoridad, buscar conocimiento y elegir la libertad sobre la obediencia es realmente lo que nos define como humanos? Si eso es cierto,
Entonces tal vez la caída de Lucifer no fue una tragedia, sino un acto de liberación. Reflexionemos sobre cómo este cambio en la narrativa afecta nuestra percepción de la moralidad. Históricamente, la Iglesia ha enseñado que la rebelión de Lucifer fue el pecado definitivo, el momento en el que la creación se torció. Sin embargo, si comenzamos a considerar a Lucifer como el portador de luz, aquel que impulsó a la humanidad a encontrar su propio camino y fortaleza, la perspectiva cambia radicalmente. ¿Realmente la obediencia es la mayor de las virtudes? ¿O es el valor de buscar la verdad, incluso desafiando la autoridad, lo que nos hace genuinamente libres? Reflexionemos sobre esto. En un mundo donde cuestionar la autoridad es a menudo visto como subversivo, donde se espera que la gente siga las reglas sin hacer demasiadas preguntas, la historia de Lucifer adquiere un carácter completamente diferente. No es solo el antagonista de la Biblia, sino un emblema de la libertad intelectual y espiritual, un símbolo de liberación de un sistema que pretende mantenernos en ignorancia. Tal vez, por esta razón, la Iglesia ha dedicado tanto esfuerzo durante 2 milenios en pintar a Lucifer como el enemigo supremo. Una figura que encarna el cuestionamiento, la rebelión y la búsqueda del conocimiento, representa una amenaza real para cualquier estructura de poder. Y aquí viene lo más disruptivo. Si reevaluamos el papel de Lucifer, entonces toda la estructura tradicional de bien y mal empieza a desmoronarse. No se trata simplemente de obediencia versus rebelión. Es una cuestión de lo que verdaderamente significan estos conceptos. Tal vez el mal real no radica en cuestionar la autoridad, sino en seguirla ciegamente. Tal vez la verdadera maldad no es la rebelión en sí, sino la sumisión a un sistema que perpetúa nuestra ignorancia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la Biblia que conocemos hoy es tan selectiva? ¿Cómo es que de todos los textos antiguos solo se consolidaron 66 libros o 73, dependiendo de la tradición? La realidad es que existían muchos más escritos, textos que fueron deliberadamente excluidos, suprimidos o etiquetados como heréticos. Estos textos son conocidos como apócrifos y pseudepígrafos, y déjenme decirles que alteran completamente nuestra comprensión sobre el Dios de la Biblia, la humanidad e incluso el cosmos mismo. Los apócrifos se refieren a libros que en algún momento formaron parte de ciertas versiones de la Biblia, pero que más tarde fueron eliminados o relegados por diversas tradiciones. ¿Qué pasa con los textos pseudepígrafos? Estos son escritos atribuidos a personajes bíblicos, aunque no reconocidos oficialmente dentro del canon bíblico. Hablamos de textos como el libro de Enoc, los Jubileos, el Evangelio de María Magdalena y muchos otros que fueron deliberadamente excluidos del cristianismo convencional. Comencemos con el libro de Enoc, un verdadero punto de inflexión. El libro de Enoc detalla sucesos que transforman nuestra comprensión de la Biblia, como la narrativa de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Sí, has oído correctamente, ángeles procreando con humanos. Puede sonar a trama de ciencia ficción, pero es un elemento profundamente arraigado en las tradiciones judías y cristianas antiguas. Entonces, ¿por qué esta historia no es central en tu Biblia? Porque la Iglesia consideró que era demasiado extraña, demasiado polémica y complicada de explicar. El libro de Enoc fue visto como una amenaza para la narrativa que la Iglesia quería promover, una que prefería mantener lo divino separado del ámbito humano. Sin embargo, en su momento, la historia de Enoc era ampliamente aceptada. Líderes eclesiásticos tempranos, como Tertuliano y Justino Mártir, pensaban que era crucial para comprender la caída de los ángeles y el origen del mal en el mundo.
Incluso Judas, uno de los libros del Nuevo Testamento, cita directamente de Enoc. No obstante, la Iglesia optó por esconder este texto. ¿Por qué? Porque presenta una batalla cósmica que hace parecer el reino espiritual mucho más caótico y complejo que la sencilla historia de Dios contra Satanás a la que estamos acostumbrados. Y luego está el Evangelio de María Magdalena, un texto que desafía profundamente cómo hemos sido enseñados a pensar sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este Evangelio, María Magdalena es presentada como una de los discípulos más cercanos a Jesús, poseedora de un conocimiento espiritual que incluso supera al de Pedro, uno de los apóstoles masculinos más prominentes. De hecho, hay un pasaje donde Pedro desafía su autoridad simplemente porque no puede aceptar que una mujer sea tan espiritualmente avanzada. Es un texto que presenta a las mujeres como figuras clave en el movimiento cristiano primitivo. Pero adivina qué, a la Iglesia no le gustó eso. No podían aceptar una narrativa donde las mujeres tuvieran poder o conocimiento divino. Así que el Evangelio de María fue denunciado, tachado de herético y ocultado durante siglos. Pero estos textos no son solo curiosidades históricas, son verdaderamente revolucionarios. Desafían la base misma de lo que nos han dicho sobre Dios, Jesús y cómo funciona el universo. Toma, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. No es un relato como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio, es una colección de dichos atribuidos a Jesús, que ponen énfasis en el conocimiento propio y el despertar espiritual. Jesús menciona que el reino de Dios está tanto dentro como fuera de ti, y que al conocerte a ti mismo también serás conocido. Estas enseñanzas se centran menos en el pecado y la salvación y más en la transformación personal y la iluminación. Este enfoque supone una ruptura profunda con las enseñanzas cristianas habituales sobre el pecado original y la redención a través de fuerzas externas. ¿Por qué, entonces, estos textos no forman parte del canon bíblico? La razón es evidente. ¿Por qué la Iglesia haría esfuerzos considerables para ocultar estos documentos? ¿Por qué no permitir que la gente acceda a ellos y decida libremente en qué creer? Porque estos libros proponen una perspectiva que descentraliza la espiritualidad. Sitúan la capacidad de entender a Dios y al universo en las manos de cada persona, no en las de las instituciones eclesiásticas. Si las personas pudieran hallar a Dios por sí mismas, sin requerir de un mediador eclesiástico para conectar con lo divino, entonces la Iglesia perdería su poder. Es por esta razón que tales textos han sido ocultados, reprimidos o incluso eliminados. No eran considerados peligrosos por ser erróneos, sino porque otorgaban poder a la gente de una manera que la Iglesia encontraba amenazadora. Y no estamos hablando de unos pocos escritos marginados. Se perdieron verdaderas bibliotecas de sabiduría ocultadas o destruidas. La biblioteca descubierta en Nag Hammadi en 1945, por ejemplo, incluía docenas de escritos gnósticos que habían permanecido desconocidos durante casi 2 milenios. Los manuscritos del Mar Muerto revelaron más textos apocalípticos y místicos que ponen en duda las versiones que nos han sido transmitidas. Estos documentos muestran un panorama espiritual mucho más amplio y variado, en el que no hay una única manera de entender a Dios o al cosmos, sino múltiples. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué más podría estar escondido por ahí? ¿Qué otros escritos, qué otras verdades se han perdido en los incendios de la Inquisición o quedaron sepultados por el tiempo, esperando ser redescubiertos? Y, aún más importante, ¿por qué se ha suprimido activamente tantos de estos textos que ofrecen visiones radicalmente distintas de la espiritualidad? La respuesta parece clara.
control. Controlar la narrativa significa controlar a las personas. La Iglesia no solo ha buscado guiar a las almas hacia la salvación, sino también definir los términos de esa salvación. Y cualquiera que desafiara esa narrativa, ya fueran gnósticos, místicos o simplemente pensadores independientes, tenía que ser silenciado. Los libros olvidados representaban una amenaza para el monopolio de la Iglesia sobre la verdad espiritual. Después de todo lo descubierto, surge una pregunta inevitable. ¿Quién o qué es realmente Dios? La imagen de un Dios todopoderoso y omnisciente, un monarca celestial que observa desde un trono elevado, bendiciendo a los creyentes y castigando a los pecadores, podría no ser más que una pieza de un rompecabezas mucho más grande y complejo. Es hora de expandir nuestra visión más allá de las historias que nos han contado. Durante más de 2000 años, la religión dominante nos ha ofrecido una imagen clara y definida de Dios. Pero ¿y si eso es solo una interpretación, una creada por humanos para mantener el orden y el control? ¿Y si Dios es mucho más vasto y misterioso de lo que cualquier tradición o texto puede describir? Pensemos en ello. Las culturas antiguas de todo el mundo tenían sus propias representaciones de lo divino. Las culturas antiguas como los sumerios, egipcios, griegos e hindúes no veían a la divinidad como entidades aisladas o únicas, sino más bien como expresiones de la naturaleza y el cosmos, o incluso como un conjunto de deidades colaborativas que mantenían el equilibrio del mundo. Estos pueblos no se centraban en un Dios único y dominante. En cambio, percibían lo sagrado en todo lo existente, desde el firmamento hasta la tierra, pasando por la energía vital presente en cada ser humano. Esto nos lleva a cuestionar: ¿ha limitado la visión moderna de Dios nuestra capacidad de entender lo divino? ¿Y si Dios no fuera solamente una entidad distante que nos juzga, sino una fuerza omnipresente dentro de nosotros? Un poder accesible, una luz orientadora, una conciencia que enlaza todo el universo. Este concepto no es exclusivo de nuevas corrientes espirituales. Está arraigado en el conocimiento antiguo y algunas de las primeras doctrinas cristianas antes de ser sofocadas por las autoridades eclesiásticas. Veamos el caso de los gnósticos, quienes sostenían que cada individuo poseía una chispa divina, un fragmento del auténtico Dios atrapado en el mundo material, esperando ser activado. Esta presencia divina no estaba controlada por la jerarquía eclesiástica, sino que cada persona podía descubrirla en su interior. Al reflexionar sobre esto, emerge una idea tremendamente desafiante para quienes desean mantener el poder sobre las creencias de las personas. Porque si es posible encontrar a Dios en nuestro ser, si no requerimos de una institución que nos instruya cómo vincularnos con lo divino, entonces el esquema de control establecido comienza a desintegrarse. ¿Y si Dios es algo más que una mera fuerza interna, algo que excede nuestra capacidad de entendimiento? Nos han inculcado que Dios exhibe atributos humanos como el amor, la ira y los celos. Pero esas son todas emociones humanas. Quizás Dios sea algo tan vasto, tan incomprensible, que nuestras mentes apenas logran concebirlo. Quizás Dios no se ocupa de nuestros asuntos diarios de la forma en que creemos. Posiblemente lo divino sea una energía que fluye a través de todo, el universo, las estrellas, la tierra y, ciertamente, a través de nosotros también. No se trata de descartar la religión o la noción de Dios. Se trata de ampliar nuestra percepción, de superar los límites estrechos en los que hemos confinado a lo divino. Es reconocer que lo sagrado puede hallarse en más lugares que solo una iglesia o un texto religioso. Se encuentra en la naturaleza, en el vasto cosmos, en las conexiones que forjamos con otros y en los misterios aún por desvelar. Es más amplio que cualquier tradición, texto o interpretación conocida. Entonces,
¿cuál es el siguiente paso para nosotros? Bueno, esto concluye nuestra conversación. Tras milenios de recibir dogmas sobre qué creer, tal vez ha llegado el momento de volver a plantearnos las grandes interrogantes. Quizás sea el tiempo de cuestionar las narrativas impuestas y mirar más allá de las instituciones que proclaman poseer todas las respuestas, para encontrar lo divino de maneras que resuenen con nuestra experiencia personal del mundo. Al final, la verdad sobre Dios no se halla en un solo texto o doctrina. Es algo que podríamos tener que explorar por nosotros mismos, a través del descubrimiento personal, la reflexión y la interacción con el mundo que nos rodea. Y esta es la travesía que compartimos, un viaje hacia la verdad, aunque sea densa, compleja y a veces incómoda. A exploración de las diversas perspectivas sobre Dios en diferentes culturas y épocas revela una riqueza de interpretaciones que van más allá de la visión monoteísta tradicional. En muchas culturas, como las polinesias o las indígenas americanas, lo divino se manifiesta en una serie de espíritus o deidades menores que representan aspectos de la naturaleza y la vida humana, lo que sugiere una cosmovisión más integrada con el mundo natural que la perspectiva a veces más abstracta del monoteísmo. Los estudios antropológicos modernos han comenzado a revalorizar las creencias animistas y panteístas como sistemas sofisticados y coherentes que ofrecen respuestas a las mismas preguntas existenciales que las grandes religiones monoteístas. Estas creencias subrayan la interconexión entre todas las formas de vida y ofrecen una visión más holística del universo, que podría ayudar en los desafíos modernos relacionados con la sostenibilidad y la ecología. En la era digital y científica actual, algunas personas buscan reinterpretar los textos y conceptos religiosos a través de las lentes de la física cuántica y la psicología. Por ejemplo, la idea de un Dios omnipresente y omnisciente puede encontrar paralelismos en teorías sobre la no localidad y el entrelazamiento cuántico, donde las partículas están conectadas independientemente de la distancia. La creciente popularidad de la espiritualidad no religiosa en muchos países occidentales refleja un deseo de personalizar la búsqueda de lo divino, rechazando las estructuras institucionales en favor de una experiencia más personal e inmediata de lo espiritual. Este fenómeno está transformando el paisaje religioso, impulsando a las instituciones a adaptarse a nuevas formas de fe y creencia que valoran la autonomía individual. La neuroteología es un campo emergente que estudia las correlaciones entre las experiencias religiosas y la actividad cerebral. Investigaciones en este ámbito han demostrado que ciertas prácticas espirituales pueden tener efectos profundos en el cerebro que pueden interpretarse como encuentros con lo divino o simplemente como estados alterados de conciencia que ofrecen profundos beneficios psicológicos y emocionales. El papel de las mujeres en las religiones ha sido históricamente limitado por interpretaciones doctrinales que reflejan estructuras de poder patriarcales. Sin embargo, el redescubrimiento de textos como el Evangelio de María Magdalena ha inspirado a muchos a cuestionar y reevaluar el papel de las mujeres en la historia espiritual, lo que ha llevado a un movimiento hacia una mayor igualdad de género en muchas comunidades religiosas. La fascinación contemporánea con la mitología y su resurgimiento en la cultura popular a través de películas, libros y series de televisión refleja un renovado interés en los arquetipos y las narrativas ancestrales. Este renacimiento puede ser visto como un intento de recuperar un sentido de lo místico y lo maravilloso que a menudo se pierde en las sociedades modernas secularizadas. Finalmente, el pluralismo religioso y el diálogo interreligioso se han convertido en elementos cruciales en un mundo globalizado,
donde la comprensión y la tolerancia entre diferentes creencias es esencial para la coexistencia pacífica. Estos esfuerzos no solo buscan encontrar terreno común o minimizar las diferencias, sino que también enriquecen nuestra comprensión de lo divino al exponernos a múltiples formas de entender y experimentar lo sagrado. La escritura etíope es un depósito de conocimientos que muchos desconocen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué textos como el libro de Enoc y otros 14 libros apócrifos fueron excluidos de las versiones más difundidas de la Biblia? En este episodio vamos a revelar todos los secretos que intentan ocultarnos. Antes que nada, bienvenido al programa Desvelando las Escrituras, donde exploramos los aspectos menos conocidos de las narrativas bíblicas para traer a la luz revelaciones sorprendentes y cuentos cautivadores. Si aprecias nuestro trabajo, considera suscribirte para más contenido provocativo y atractivo. Etiopía se destaca como la única nación africana que resistió la colonización, conservando muchas de las narrativas bíblicas más primitivas y auténticas. Esto incluye una amplia gama de textos apócrifos, obras retiradas de la Biblia con la que quizás estés familiarizado. Pero, ¿qué son realmente los apócrifos? Sumérgete en este enigma. Apócrifo proviene del griego, indicando algo oculto o secreto. Estos libros constituyen un conjunto de escritos antiguos que, aunque no son universalmente reconocidos como parte del canon bíblico, poseen varios grados de importancia religiosa. Estos escritos fueron parte de algunas versiones del Antiguo Testamento, pero no aparecen en la versión hebrea de la Biblia. La apócrifa bíblica representa los libros aceptados por ciertas comunidades cristianas como divinamente inspirados y, por lo tanto, parte de las Escrituras. Dependiendo de la denominación cristiana, el contenido de la apócrifa puede variar. Hoy, investigamos por qué la Biblia etíope, un verdadero tesoro de antiguos textos bíblicos, no es tan reconocida como otras versiones. Esta contiene libros que no están presentes en la típica Biblia de 66 libros, familiar para muchos. La Biblia etíope no es solo un registro histórico, ofrece una narrativa completa que comienza con la creación y se extiende hasta el Apocalipsis, abordando eventos únicos que no se relatan en otros documentos históricos accesibles al público en general. El enigma de la Biblia etíope radica en su propia existencia. ¿Por qué este antiguo y venerable texto no es más ampliamente reconocido? Las respuestas están entrelazadas con la compleja historia y política de las primeras iglesias cristianas. Las decisiones de excluir ciertos textos e incluir otros han moldeado profundamente cómo la Biblia es percibida y aceptada globalmente. Una de las razones de la oscuridad de la Biblia etíope puede ser la falta de testigos oculares de los albores del tiempo, lo que impide que cualquier autoridad documente definitivamente la creación. La riqueza de la Biblia etíope captura el interés de muchos debido a su contenido único y su profunda tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, comprende 88 libros, incluyendo el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros escritos no encontrados en ningún otro lugar. Estos antiguos manuscritos abarcan tanto las escrituras del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales son exclusivos de esta compilación. Ciertamente, Etiopía fue pionera en la adopción del cristianismo ya en el cuarto siglo de la era cristiana, demostrando su papel como refugio para aquellos que escapaban de la opresión religiosa en otras naciones. Este compromiso con la fe se evidencia por la mención en la Biblia del encuentro entre Felipe y el eunuco etíope en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, destacando la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. En este episodio bíblico, Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, es guiado por un ángel para encontrarse con un eunuco etíope que regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar.
Mientras viajaba, el eunuco leía el libro de Isaías. Felipe se acerca y lo ayuda a entender las profecías sobre el Mesías, específicamente Isaías 53, 7, 8, que describe el sufrimiento del siervo del Señor. Inspirado por la explicación, el eunuco solicita el bautismo tan pronto como encuentran agua, momento que Felipe atiende de inmediato. Después del bautismo, el eunuco sigue su camino, jubiloso, llevando consigo las enseñanzas de Cristo a Etiopía. Este relato simboliza la inclusión de los gentiles en la fe cristiana e ilustra cómo el Espíritu Santo actuaba en la difusión del Evangelio. La narrativa refuerza la importancia vital de la comprensión de las Escrituras para difundir y entender los principios cristianos. En el siglo V, la traducción de la Biblia al ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía en esa época, permitió que las enseñanzas divinas fueran más accesibles a los fieles locales, fortaleciendo una identidad cristiana rica y duradera. Sin embargo, la composición final de la Biblia, como la conocemos hoy, involucró debates significativos sobre los textos a incluir. En concilios históricos, como el de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, los líderes eclesiásticos definieron cuáles escritos debían ser canonizados, basándose en su autenticidad apostólica y su conformidad con el corpus teológico cristiano ya establecido. Este meticuloso proceso de selección excluyó muchos textos, como los encontrados en la Biblia etíope. Con la comisión de la Biblia del rey James a principios del siglo XVII, muchos de esos libros fueron dejados de lado, moldeando la comprensión contemporánea de cuáles escritos son considerados sagrados. La revolución de la imprenta ayudó a cimentar la influencia de la versión del rey James, ampliando su distribución y aceptación como la representación definitiva de la palabra de Dios. Una razón por la cual la Biblia etíope sigue siendo relativamente desconocida es su redacción en ge'ez, un idioma poco familiar para muchos, lo que limita su acceso a aquellos que no conocen esta lengua. Además, los rituales y tradiciones específicos de la Iglesia Ortodoxa etíope han ayudado a mantener una cierta distancia de otras corrientes del cristianismo. Parte del texto está en arameo. A pesar de las diversas procedencias y contextos históricos, la Biblia ofrece una historia cohesiva sobre la relación de Dios con la humanidad. La Biblia etíope, que incluye textos apócrifos y pseudepígrafos, proporciona una perspectiva única para explorar las doctrinas y prácticas religiosas antiguas. Estos textos son una fuente valiosa de conocimiento sobre las creencias y costumbres de los primeros cristianos, especialmente en Etiopía, uno de los reinos cristianos más antiguos del mundo. El libro del Génesis en la Biblia etíope es particularmente rico, detallando más profundamente la creación, las vidas de los patriarcas y la fundación de las leyes y costumbres judías. El texto aborda la importancia del sábado y presenta un calendario solar, en contraste con el calendario lunar judío tradicional. La estructura temporal etíope se divide en jubileos, ciclos de 49 años, y busca alinear eventos bíblicos dentro de este esquema. Textos como la ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro, que exploran la escatología y las visiones sobre el fin de los tiempos, también están presentes. Esta inclusión distingue la Biblia etíope de otras tradiciones cristianas, como las protestantes, católicas y ortodoxas. Mientras que el canon católico incluye 73 libros, incluidos textos deuterocanónicos ausentes en la Biblia protestante, no contiene los textos exclusivos de la tradición etíope. La conservación de escritos como el libro de Enoc y el libro de los jubileos en la Biblia etíope es especialmente notable. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, estos libros, considerados canónicos en Etiopía, ofrecen relatos sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado, ausentes en otros cánones bíblicos. Por ejemplo, el libro de Enoc describe en detalle la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad, influenciando la comprensión teológica y cultural sobre el pecado y la redención. Entender las razones para la inclusión o exclusión de ciertos libros del canon bíblico requiere un análisis de los complejos factores históricos, culturales y teológicos que moldearon las decisiones de los primeros líderes eclesiásticos. Las decisiones a menudo se basaban en la autenticidad apostólica de los textos, su consistencia teológica y el valor espiritual que proporcionaban a la comunidad cristiana. La historia del Éxodo, crucial para las tradiciones judía y cristiana, ilustra la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia y su viaje hacia la tierra prometida. Esta narrativa, que menciona Etiopía y Cush, subraya la importancia de esta región en la historia bíblica. La visita de la reina de Sabá al rey Salomón, como se relata en los libros de Reyes, muestra el intercambio cultural y el compartir de conocimientos entre Etiopía e Israel, ampliando nuestra comprensión de estas antiguas civilizaciones. En el Nuevo Testamento, la conversión del eunuco etíope al cristianismo, descrita en Hechos, destaca una de las primeras expansiones del cristianismo hacia África, ejemplificando la inclusividad del mensaje cristiano y el impacto del Evangelio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades.